A veces me pregunto cómo llegué aquí, ¿sabes? Ahora mismo estoy aquí, en este loft increíble en el barrio de Lavapiés, que ahora es nuestro loft. Las luces de Madrid parpadean fuera, difuminadas por el cristal de estos ventanales enormes. Huele a mi café por la mañana, al jazmín que Carlos insiste en tener en el balcón y a los viejos libros que amontono por todas partes. Mi ropa cuelga al lado de sus trajes impecables. Mi máquina de espresso, que, para su irritación, es mucho mejor que la suya, ocupa un lugar de honor en la cocina. Mis fotos de Sevilla se mezclan con los retratos de su familia en las paredes. Es una vida que nunca me permití imaginar del todo, que se siente emocionante y nueva, pero a la vez extrañamente inevitable. Estamos a punto de salir. La inauguración de la exposición principal del Centro Cultural. Cruzar fronteras, artistas españoles contemporáneos en diálogo. Uf, qué título tan ambicioso. Me he pasado meses trabajando en esto. Y sí, es un día especial. Llevamos 6 meses viviendo juntos. Y la verdad es que el tiempo se ha diluido en una mezcla de intensidad y adaptación. Carlos es una contradicción andante, obsesivamente organizado en algunos aspectos, un caos total en otros. Deja tazas de café por todas partes y tiene opiniones muy fuertes sobre cómo se debe cocinar la pasta. Algo que para mí, que crecí con la paella y el gazpacho, era casi una afrenta personal. Yo, por mi parte, he descubierto que soy muy territorial con mi espacio de trabajo y que necesito mis momentos de soledad para recargarme, algo que no tiene nada que ver con él, pero que tengo que explicarle. Discutimos, claro, y mucho, apasionadamente, en español, en inglés y a veces con alguna frase que mi abuela me enseñó, que él no entiende, pero capta el tono perfectamente. Pero también hemos aprendido el uno del otro, hemos creado nuestros propios rituales, hemos construido algo sólido bajo la intensidad inicial. El Centro Cultural abrió sus puertas hace 2 meses y la respuesta ha superado incluso las esperanzas de Carlos, que ya eran bastante ambiciosas. La programación educativa que ayudé a desarrollar ha atraído a artistas y académicos de renombre, pero también es lo suficientemente accesible como para atraer a la gente del barrio, a los curiosos. Las críticas alaban el espacio por lograr tender un puente entre la alta cultura y el compromiso comunitario, por crear algo que honra las tradiciones españolas sin dejar de ser vigorosamente contemporáneo. Y lo más importante, se siente vivo, siempre lleno de gente que habla, crea, aprende. La visión de Carlos se ha hecho realidad y verlo moverse por el espacio que construyó, ver esa satisfacción tranquila en su rostro, me llena de un orgullo que no tiene nada que ver con mis propias contribuciones. Bueno, casi nada. Pero volvamos un poco atrás, ¿vale? Porque para entender este momento hay que entender cómo llegué a estar aquí, y no fue un camino recto, te lo aseguro. Mi memoria es un poco caótica, como mi vida de antes. No sé si fue un martes o un miércoles, pero sí, era una noche de octubre en la trattoria La Luna. Antes de eso, mi vida era una sucesión monótona de agotamiento. 2 trabajos, 7 días a la semana, poco tiempo para dormir y mucho menos para soñar. Con 24 años, había aprendido a moverme por la vida en piloto automático, sonriendo cuando era necesario, traduciendo documentos en ratos robados en el metro y fingiendo que el vacío en mi pecho era solo cansancio. Madrid me había prometido todo cuando llegué de Sevilla hace 3 años, pero lo que me dio fue un caos que se tragaba las ambiciones y dejaba solo los restos de lo que podría haber sido. Yo venía para ser traductora literaria, para conectar la poesía andaluza con los lectores de aquí, para honrar el idioma que mi abuela me susurraba desde niña. En cambio, me encontraba traduciendo correos corporativos sobre logística de envíos y regulaciones de importación de vino. Mi talento reducido a una mercancía medida en palabras por minuto y facturas a 30 días. Esa noche, como la mayoría, estaba detrás de la barra de la trattoria La Luna. El restaurante era uno de esos establecimientos italianos atemporales que se aferraban a la autenticidad en un barrio que se rendía a los conceptos fusión y a los platos pequeños demasiado caros. Manteles a cuadros rojos y blancos, velas goteando cera sobre botellas de vino, fotos enmarcadas de los antepasados sicilianos de alguien en las paredes.
Olía a ajo, a albahaca y a nostalgia. Un aroma que debería haberme reconfortado, pero que solo me recordaba todo lo que había dejado atrás. Acababa de servir un Ribera del Duero para la mesa 7 cuando la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento de octubre y a un hombre que parecía llevar el peso de la ciudad sobre sus hombros, sin inmutarse. Lo noté inmediatamente, aunque fingí que no. Todo el mundo lo notaba. No era solo su altura o la forma en que su traje gris oscuro le quedaba como si hubiera sido diseñado pensando en él, aunque ambas cosas eran impresionantes. Era la forma en que se movía por el espacio, como si fuera suyo, como si cada habitación en la que entraba se recalibrara en torno a su presencia. Carlos Romero. No sabía su nombre todavía, pero lo aprendería muy pronto, junto con las advertencias que lo acompañaban. Se sentó en la mesa de la esquina, la reservada para los VIP y la gente que dejaba propinas de 100 euros en lugar de 20. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás de esa manera italiana tan aparentemente sencilla, que en realidad requería más fijador del que yo usaba en un mes. Una fina cadena de oro brillaba con la luz de las velas en su cuello, visible donde su camisa blanca impoluta estaba desabotonada, lo suficiente para sugerir que no creía en seguir las reglas de nadie más que las suyas propias. Sus antebrazos, expuestos donde se había remangado las mangas hasta los codos, estaban decorados con tinta, diseños intrincados que envolvían músculos y tendones como secretos escritos en la piel. Sentí algo revolverse en mi pecho, un peligroso aleteo de interés. Lo aplasté inmediatamente bajo el talón de la practicidad. Hombres como ese eran problemas. Había visto suficientes en mis años en la ciudad para reconocer el tipo. Demasiado guapo, demasiado seguro de sí mismo, demasiado acostumbrado a conseguir exactamente lo que querían sin tener que pedirlo dos veces. El tipo de hombre que probablemente pensaba que una sonrisa era moneda de cambio y la resistencia de una mujer era solo un preámbulo. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa de atención al cliente firmemente puesta, esa que era lo suficientemente amable como para ganar propinas, pero lo suficientemente distante como para desanimar la conversación. Buenas noches. ¿Puedo empezar con algo de beber? Levantó la vista de su teléfono y me encontré atrapada en la mira de la mirada más inquietante que había encontrado en años. Sus ojos eran oscuros, casi negros con la tenue iluminación del restaurante, y me evaluaban con una intensidad que se sentía física, no lujuriosa. Habría sabido cómo manejar eso. Esto era diferente. Era la mirada de alguien que veía más allá del uniforme y de las amabilidades ensayadas. Alguien que reconocía el agotamiento que yo tanto me esforzaba por ocultar. Un Ribera del Duero, dijo, su voz grave y rica, con suficiente acento para dejar claro que no estaba presumiendo. Así era simplemente como hablaba. El de 2016, si lo tienen. Por supuesto, pediría el vino más caro de la carta. Lo anoté en mi libreta sin comentarios, mi expresión cuidadosamente neutral. Y para cenar necesitaré unos minutos, añadió. Volvió a su teléfono, despidiéndome con la facilidad casual de alguien que nunca tuvo que considerar si sus despedidas dolían. Me alejé, diciéndome que el calor en mis mejillas era irritación y nada más. Puse la orden del vino y me ocupé de otras mesas, pero permanecí hiperconsciente de él durante toda la noche. Pidió el solomillo de ternera poco hecho y comió con la atención concentrada de alguien que apreciaba la buena comida, pero no sentía la necesidad de mostrar gratitud. Hizo 2 llamadas telefónicas durante la cena. Su conversación era concisa y eficiente. En italiano, demasiado rápida para que la mayoría del personal la siguiera, pero perfectamente clara para mí, que captaba fragmentos a pesar de mí misma. Hablaba de negocios, algo sobre un retraso en un envío y una reunión pospuesta para el jueves. Fue cuando le llevé el espresso, servido en la diminuta taza de mi taza de la que los turistas siempre se quejaban. Cuando todo cambió. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?, le pregunté, dejando la taza con precisión practicada. En realidad, sí. Levantó la vista hacia mí, y esta vez su mirada se posó en mi rostro con una curiosidad abierta. Es usted italiana, no italoamericana, ¿verdad? ¿De dónde?
La pregunta me desequilibró. Mi familia es de Sevilla, pero nací aquí. Su acento cuando habla inglés continuó como si yo no acabara de intentar cortar la conversación. Muy leve, pero está ahí. Y entendió cada palabra que dije por teléfono, ¿verdad? Sonrió, y la expresión transformó todo su rostro, de intimidante a devastador. Estaba escuchando. Sentí mis defensas activarse como una armadura. Estaba trabajando, no escuchando. Y aunque lo estuviera, sus asuntos no son míos. ¿Habrá algo más? Bien. Su sonrisa se ensanchó. Prefiero a la gente que se ocupa de sus propios asuntos. Pero ahora tengo curiosidad. ¿Qué trae a una chica sevillana a un restaurante italiano mediocre en Madrid, cuando probablemente podría estar haciendo algo mucho más interesante con su tiempo y su talento? La presunción en su pregunta, la arrogancia casual, encendió algo caliente e imprudente en mi pecho. Llevaba tanto tiempo tragándome mi orgullo y mis opiniones, empaquetándome en algo palatable para clientes y jefes y clientes que me veían como poco más que un servicio a consumir. Y ahí estaba este hombre, este desconocido con su traje caro y su vino caro, haciendo suposiciones sobre mi vida como si tuviera derecho a opinar. El alquiler, dije secamente. Las facturas, las mismas cosas que traen a la mayoría de la gente a trabajos para los que están sobrecualificados. ¿Eso será todo? Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. No quise ofenderla. No lo hizo. Me volví hacia él, mi sonrisa de atención al cliente de nuevo en su lugar, aunque ahora se sentía quebradiza, a punto de romperse. ¿Habrá algo más? Por un momento simplemente me estudió, y tuve la incómoda sensación de que estaba catalogando todo sobre mí. Las ojeras, la forma en que mis hombros cargaban la tensión como un peso, el ligero temblor en mis manos que venía de demasiado café y no suficiente sueño. Luego sacudió la cabeza lentamente, casi con pesar. No, nada más. Gracias. Me alejé sintiéndome extrañamente inquieta, como si algo significativo acabara de ocurrir y lo hubiera perdido por completo. Recogí mesas, tomé pedidos, sonreí hasta que me dolió la cara y traté de no darme cuenta cuando pagó su cuenta y se fue, dejando una propina generosa, pero no ostentosa. No intentaba comprar nada, solo era justa. Era pasada la medianoche cuando finalmente fiché. Mis pies me dolían en mis sensatos zapatos de trabajo. Mi espalda baja era una sinfonía de dolor sordo. Esperé el autobús nocturno en la esquina, con el abrigo bien ajustado contra el frío de octubre, mi mente ya acelerada hacia la fecha límite de traducción de mañana y la pila de facturas que esperaban en la encimera de mi cocina. Las calles todavía estaban vivas con esa energía madrileña particular que nunca se apagaba del todo, ni siquiera en las primeras horas. No lo volví a ver esa noche, pero de alguna manera lo sabía, con ese instinto particular que vive en algún lugar entre la intuición y el pavor, que el hombre del traje gris iba a convertirse en un problema. La pregunta era qué tipo de problema y si me quedaba energía para lidiar con él. El segundo encuentro ocurrió 3 días después, un jueves que había empezado mal y había ido cuesta abajo desde entonces. Mi portátil había muerto a mitad de una traducción, llevándose consigo 2 horas de trabajo sin guardar. Mi casero había deslizado un aviso de aumento de alquiler por debajo de mi puerta, y la cafetería donde trabajaba por las mañanas me había reducido las horas, citando la incertidumbre económica, mientras contrataba simultáneamente al sobrino del dueño. Para cuando llegué a la trattoria La Luna para el turno de cena, mi cuidadosamente mantenida compostura pendía de un hilo. Estaba limpiando las cartas en la parte de atrás cuando Ana, la anfitriona, asomó la cabeza por la puerta. Su expresión entre la diversión y la preocupación. «Tu novio está aquí». Otra vez en la mesa de la esquina. «No tengo novio», dije automáticamente, sin levantar la vista del menú en mis manos, donde alguien había derramado lo que parecía salsa de tomate sobre la sección de postres. Bueno, alguien se olvidó de decírselo a él. Preguntó por ti, por tu nombre. Ana arqueó las cejas de forma sugerente. Y cariño, si tuviera 20 años menos y no estuviera casada con el hombre más celoso del mundo,
Estaría peleando contigo por ese. Esos brazos. Madre mía. ¿Y le viste los ojos? Yo tomaré la mesa. Interrumpí. Más para detener el comentario de Ana que por cualquier deseo de ver a Carlos Romero de nuevo. Me miré en el pequeño espejo junto a los armarios del personal, metiéndome un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja e intentando borrar algo del agotamiento de mi rostro. No funcionó. Parecía exactamente lo que era, una mujer funcionando con lo último de sus fuerzas y un poco de rencor. Él estaba esperando en la misma mesa de la esquina, vestido de negro esta vez, camisa negra, chaqueta de traje negra colgada de la silla, reloj negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. La cadena de oro en su cuello atrapaba la luz, sus antebrazos expuestos de nuevo donde se había remangado las mangas, mostraban los mismos tatuajes intrincados que había notado antes. Patrones geométricos que sugerían herencia española mezclada con algo más personal, más deliberado. No la tinta impulsiva de la juventud, sino las marcas elegidas de un hombre que entendía la permanencia de las decisiones. Buenas noches, dije, recurriendo a la cortesía profesional porque era más seguro que cualquier otra cosa. ¿Qué le traigo esta noche? Buenas noches, María. Su pronunciación de mi nombre era perfecta, cada sílaba con todo su peso y su música. Siéntese un momento. Estoy trabajando. Lo sé, soy un cliente haciendo una petición. Siéntese, por favor. Hizo un gesto hacia la silla frente a él, y algo en su tono, no del todo autoritario, pero ciertamente no pidiendo, me hizo dudar. Miré alrededor del restaurante. Todavía era temprano, solo 2 mesas más ocupadas, ambas con agua y menús, y al menos 10 minutos antes de que necesitaran atención. Contra mi mejor juicio, me senté. Quería disculparme, dijo Carlos antes de que pudiera preguntar de qué se trataba. Por la otra noche fui grosero. Hice suposiciones sobre su situación sin saber nada de usted. Y eso fue... Hizo una pausa, pareciendo buscar la palabra correcta. Inaceptable. Parpadeé, completamente desprevenida. En mi experiencia, los hombres como él no se disculpaban. Justificaban, explicaban, desviaban, pero no simplemente admitían la culpa y lo dejaban así. Oh, bueno, gracias, supongo. ¿Supone? Su boca se curvó en algo que podría haber sido diversión. Eso no es exactamente una aceptación elegante. No sabía que tenía que ser elegante con alguien que se disculpa por su propio mal comportamiento. Le respondí y me arrepentí inmediatamente. Era un cliente. Se suponía que debía ser profesional, complaciente, agradable. Pero algo en él cortocircuitó mis filtros habituales. Me hizo responder con el filo que normalmente mantenía cuidadosamente envainado. Para mi sorpresa, se rió. Un sonido genuino de deleite que transformó todo su rostro. No, tiene toda la razón. Me gusta eso. La mayoría de la gente simplemente acepta las disculpas como si fueran baratijas que se les entregan. Usted me hace trabajar por ello. No estoy tratando de hacerle hacer nada, dije, empezando a levantarme de mi silla. Ahora, si me disculpa, debería volver a... Espere, por favor. Levantó una mano y de nuevo algo en el gesto me hizo parar. Tengo una propuesta para usted, una propuesta de negocios. Volví a sentarme lentamente, la sospecha luchando con la curiosidad. ¿Qué tipo de propuesta de negocios? Necesito una traductora, no cualquier traductora. Necesito a alguien que entienda tanto los registros formales como coloquiales del español. Alguien que pueda navegar por el lenguaje legal técnico, pero que también capture el matiz y la sutileza. Alguien que creció con el idioma, que piensa en él, no solo lo habla. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en mi rostro. He estado preguntando por ahí. Ana mencionó que tiene 2 trabajos, que traduce documentos como autónoma, que estudió literatura en la universidad, pero terminó aquí. El hecho de que hubiera estado preguntando por mí debería haber encendido todas las alarmas. En cambio, me encontré inclinándome también, atraída a pesar de mi cansancio.
¿Qué traduciría exactamente? ¿Contratos? Inicialmente, estoy abriendo un nuevo proyecto, un centro cultural y espacio de galería en el barrio de Lavapiés. Es una asociación entre inversores de aquí e instituciones culturales españolas. Todo necesita ser traducido, revisado, pulido. Documentos legales, solicitudes de subvención, catálogos de exposiciones, correspondencia. Es un proyecto de 6 meses, posiblemente extendiéndose a un año. El salario nombró una cifra que me cortó la respiración. Por mes. Eso era más de lo que yo ganaba actualmente con mis 2 trabajos combinados. Lo miré fijamente, tratando de encontrar el truco, porque tenía que haber un truco. ¿Por qué yo? Hay agencias de traducción profesionales que manejan este tipo de trabajo. Personas con reputación, carteras, referencias. Me he reunido con 3 agencias. Todas son competentes, todas son caras, y a todas les falta algo. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con esa misma intensidad inquietante que recordaba de nuestro primer encuentro. Pasión, comprensión, la sensación de que el lenguaje es algo vivo, algo que importa más allá de la mera precisión. Cuando tomó mi pedido la otra noche, no solo me escuchó, me prestó atención de verdad. Entendió cada palabra que dije por teléfono. Y más que eso, entendió el contexto, el subtexto. Eso es lo que necesito. No solo alguien que pueda traducir palabras, sino alguien que pueda traducir significado. Mi corazón latía ahora con fuerza, aunque traté de mantener mi expresión neutral. Esto era demasiado bueno para ser verdad. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado cuando me mudé a Madrid. El tipo de proyecto que podía transformar un currículum, abrir puertas, demostrar que era más que un cuerpo que llenaba huecos en la industria de servicios. Pero había aprendido por las malas que las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo eran. Necesitaría ver los contratos, dije con cuidado. Revisar el alcance del trabajo, el cronograma, los términos. No estoy de acuerdo con nada sin entender exactamente lo que se espera. Por supuesto. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta y la deslizó por la mesa. Carlos Romero. La tarjeta decía con un elegante relieve, Desarrollo Cultural. Debajo, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección en Lavapiés. Venga a mi oficina mañana por la tarde a las 2. Tendré todo listo para su revisión. Si no le interesa después de ver los detalles, no hay problema. Pero María volvió a mirarme a los ojos y sentí ese extraño aleteo en mi pecho regresar. Esto es legítimo. No estoy tratando de engañarla ni de atraparla. Solo estoy tratando de construir algo significativo. Y creo que usted podría ayudarme a hacerlo. Y creo que a usted también podría ayudarle. Tomé la tarjeta, mis dedos rozando los suyos por un breve momento, que envió una chispa de electricidad no deseada por mi brazo. Lo pensaré. Eso es todo lo que pido. Se recostó y así, la intensidad del momento se disipó, reemplazada por una cortesía fácil. Ahora para cenar, tomaré el rabo de toro y una botella de Vega Sicilia esta vez, el de 2015. Y antes de que pregunte, sí, sé que es caro. Algunas cosas valen la pena pagarlas. La forma en que lo dijo, mirándome directamente, me hizo preguntarme si estaba hablando del vino en absoluto. Tomé su pedido y me escapé a la cocina, mi mente dando vueltas. El resto del turno pasó en una mezcla de movimientos automáticos y pensamientos acelerados. Para cuando fiché, me había convencido de ir y de no ir a la reunión al menos una docena de veces. Saqué mi teléfono en el autobús de regreso a casa e investigué a Carlos Romero, encontrando sorprendentemente poco para alguien que se comportaba con tanta autoridad. Algunas menciones en revistas de negocios sobre iniciativas culturales. Una fotografía de una gala benéfica de hace 3 años. Él en smoking, junto a un hombre mayor identificado como su padre, José Romero. Referencias a la influyente presencia de la familia Romero en la comunidad empresarial española de Madrid. Una frase que podía significar cualquier cosa, desde un éxito legítimo hasta algo considerablemente más oscuro.
Pero nada concreto, nada incriminatorio, solo la vaga sensación de que el nombre Romero tenía peso. Y ese peso podía ser una carga o una protección, dependiendo de qué lado de él te encontraras. Esa noche, tumbada en mi cama demasiado pequeña de mi apartamento demasiado caro, mirando la mancha de humedad en el techo que mi casero seguía prometiendo arreglar, tomé mi decisión. Iría a la reunión. Revisaría los contratos. Y si todo cuadraba, si esta era realmente la oportunidad legítima que parecía ser, la tomaría. No por los intensos ojos oscuros de Carlos Romero o su devastadora sonrisa, no por la forma en que decía mi nombre como si fuera algo precioso, sino porque estaba cansada de sobrevivir. Estaba lista para vivir de nuevo. Solo esperaba no estar cometiendo el mayor error de mi vida. La oficina no era lo que esperaba. Había imaginado algo frío y corporativo, cristal y acero y muebles minimalistas que costaban más de lo que deberían. En cambio, me encontré en un loft rehabilitado en Lavapiés. Ladrillo visto y techos altos llenos de luz natural que entraba por enormes ventanales con vistas al río Manzanares. Arte en las paredes, piezas contemporáneas españolas mezcladas con grabados clásicos, cuidadosamente seleccionados para sugerir tanto herencia como progreso. Un taller de restauración ocupaba una esquina, cubierto con lo que parecían ser fragmentos de marcos antiguos que estaban siendo reparados minuciosamente. Todo en el espacio sugería pasión y atención al detalle, el trabajo de alguien que realmente se preocupaba por la preservación y la belleza, en lugar de simplemente lucrarse con ellas. Carlos me esperaba en una gran mesa de madera que servía tanto de escritorio como de espacio de conferencias. Varios gruesos archivadores extendidos ante él. Había cambiado su traje formal por unos vaqueros oscuros y una camisa blanca impoluta. Todavía pulcro, pero más accesible. Todavía llevaba la cadena de oro. Todavía con las mangas remangadas para revelar esos tatuajes. Levantó la vista cuando entré y su rostro se iluminó con lo que parecía un placer genuino. María, gracias por venir. Café, espresso. Tengo una máquina que funciona de verdad, a diferencia de cualquier desastre al que probablemente esté acostumbrada. A pesar de mi nerviosismo, me encontré sonriendo. Un espresso sería perfecto, gracias. Se dirigió a una máquina de espresso de grado profesional. Por supuesto, tenía una máquina de espresso de grado profesional y comenzó el ritual familiar. Observé sus manos trabajar con la precisión de la práctica, el conocimiento íntimo de la temperatura y el tiempo que venía de crecer con el ritual. Usted hace su propio café. Mi asistente cree que estoy loco, admitió, sin levantar la vista de la máquina. Pero algunas cosas no deben delegarse. El espresso es sagrado, como las recetas familiares o los primeros besos o la forma correcta de discutir con alguien que te importa. Me miró entonces y algo en su expresión me aceleró el pulso. Algunas cosas requieren atención personal. Me trajo el espresso en una taza de verdad, no la tontería de papel que usaban la mayoría de las oficinas, y me indicó que me sentara. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa, y me obligué a concentrarme en los documentos en lugar del hombre que los presentaba. Me explicó todo metódicamente, el alcance del proyecto de traducción, el cronograma, la estructura de compensación, las cláusulas de derechos y propiedad. Todo era exactamente como lo describió, legítimo, generoso, estructurado profesionalmente. El proyecto del Centro Cultural en sí era fascinante. Una asociación entre la Fundación de la Familia Romero y varias instituciones culturales españolas para crear un espacio de galería permanente, un programa de residencia para artistas y un centro educativo centrado en preservar y promover el arte, la literatura y las tradiciones artesanales españolas en España. Esto es ambicioso, dije, levantando la vista de los contratos después de mi tercera revisión cuidadosa. Esto no es solo un proyecto vanidoso o una deducción de impuestos. Esto es real. Carlos se recostó en su silla, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Mi padre construyó su reputación en la hostelería, hoteles, restaurantes, ese tipo de cosas. Rentable, sin duda,
pero no particularmente significativo. Cuando se jubiló el año pasado, me dio el control de la fundación familiar y me dijo que hiciera algo que importara, algo que nos sobreviviera. Su expresión se suavizó con algo que parecía vulnerabilidad, aunque desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. España les dio todo a mis abuelos cuando no tenían nada. Quiero devolver algo, pero también quiero asegurarme de que se haga bien, de que honre el arte y la cultura, en lugar de simplemente explotarla para obtener ganancias o prestigio. Por eso quiere a alguien que realmente entienda el idioma, dije, la comprensión amaneciendo. No solo las palabras, sino el peso detrás de ellas, la historia, el contexto, el significado cultural. Exacto. Se inclinó de nuevo, sus ojos oscuros intensos en mi rostro. Puedo pagar a alguien para que traduzca con precisión contrato de préstamo, pero necesito a alguien que entienda la diferencia entre préstamo y endeudamiento en la cultura española, que sepa que ciertas frases conllevan implicaciones que los equivalentes en inglés no capturan del todo. Necesito a alguien que no solo traduzca documentos, sino que me ayude a asegurarme de no ofender accidentalmente a nadie o de perder matices cruciales, porque estoy tratando de tender un puente entre dos mundos diferentes. Dejé el contrato que sostenía. Mi decisión se cristalizó con una claridad sorprendente. ¿Cuándo empezaría? Su sonrisa fue brillante, transformando todo su rostro de atractivo a absolutamente devastador. ¿Es demasiado pronto el lunes? Pasamos la siguiente hora discutiendo la logística. Tendría que avisar en mis dos trabajos actuales. 2 semanas en la cafetería, aunque Ana probablemente me dejaría ir antes, y el restaurante podría encontrar un reemplazo en una semana. La oficina de Carlos tenía un espacio de trabajo que podía usar, completo con equipo informático, materiales de referencia y acceso a bases de datos que nunca me habría podido permitir con mi presupuesto de autónoma. Los horarios eran flexibles, aunque habría reuniones o eventos nocturnos ocasionales a los que tendría que asistir. A medida que el proyecto de la galería avanzaba, me entregó una tarjeta de acceso al edificio y su número de teléfono directo escrito de su puño y letra en la parte posterior de otra tarjeta de presentación. Llame en cualquier momento, dijo. Y lo digo en serio. Si está trabajando en algo a medianoche y tiene preguntas, llámeme. Si cree que estoy a punto de cometer una metedura de pata cultural en una reunión, interrúmpame. No quiero una traductora que tenga miedo de hablar. Quiero una socia en esto. La palabra socia flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos parecía listo para abordar directamente. Guardé la tarjeta en mi bolso y me puse de pie para irme, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Esta era la oportunidad que lo cambiaría todo. Llegué a la puerta antes de que su voz me detuviera. María, una cosa más. Me di la vuelta y lo encontré de pie en la mesa. Su expresión seria ahora, casi grave. La otra noche en el restaurante, cuando me levanté para irme, dijo algo en andaluz bajo su aliento. Pensó que no la oí. Se me cayó el estómago. Había estado tan cansada, tan irritada por su presunción y su evaluación casual de mi vida. Había murmurado un insulto que mi abuela usaba cuando estaba particularmente exasperada con hombres tercos. «Cabeza de hierro arrogante». Era infantil y mezquino, y me había arrepentido en el momento en que salió de mi boca. Yo me disculpo. Eso fue poco profesional y... Dígalo de nuevo, interrumpió, dando un paso hacia mí. Sus ojos estaban fijos en los míos, algo oscuro y desafiante arremolinándose en sus profundidades. Pero esta vez, míreme a los ojos cuando lo haga. Se me cortó la respiración. Esto era una prueba, me di cuenta, un desafío. Quería ver si retrocedería, si me suavizaría y me haría más pequeña para evitar el conflicto con alguien que tenía poder sobre mí. Era lo que llevaba años haciendo, tragándome mis opiniones, atenuando mi intensidad natural, convirtiéndome en algo palatable y poco amenazante. Lo miré directamente, levanté la barbilla y dije claramente en andaluz, «Cabeza de hierro arrogante».
Por un largo momento, la oficina estuvo completamente en silencio. El ruido del tráfico de la calle de abajo parecía muy lejano. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, fuertes e insistentes en mis oídos. La expresión de Carlos era indescifrable. Sus ojos escrutaban mi rostro en busca de algo que no podía nombrar. Luego, lentamente, su boca se curvó en una sonrisa. No la encantadora sonrisa profesional que había visto antes, sino algo más genuino, más encantado. Perfecto, dijo suavemente. Nunca se disculpe por eso. Ni a mí, ni a nadie. Prométamelo. Sentí algo moverse dentro de mi pecho. Una puerta cerrada que había estado custodiando durante años se abría ligeramente. Lo prometo. Bien. Mantuvo mi mirada por un momento más, y tuve la vertiginosa sensación de que estábamos comunicando algo mucho más significativo de lo que sugerían las palabras simples. La veré el lunes, María. Me alegro de que haya venido. Y yo, me oí decir, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Salí de la oficina sintiéndome como si flotara. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me dirigía al metro. El sol de octubre brillaba en lo alto, calentando la ciudad con esa luz dorada particular que hacía que incluso el hormigón y el acero parecieran hermosos. La gente pasaba a mi lado con la urgencia típica de Madrid, pero por una vez no me sentí como si me estuviera ahogando en la corriente. Por una vez sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Esa tarde redacté mis cartas de renuncia, profesionales, agradecidas, apropiadamente arrepentidas. Llamé a mi abuela en Sevilla, que respondió al segundo timbrazo e inmediatamente exigió saber qué pasaba porque yo nunca llamaba a la hora de la cena. Cuando le expliqué lo del nuevo trabajo, lo del trabajo de traducción en el Centro Cultural, mi abuela guardó silencio por un largo momento antes de decir en andaluz: ese hombre, el que te ofreció este trabajo, él es la razón por la que tu voz suena diferente. Más ligera, ¿cómo se llama? Carlos Romero, admití. Pero abuela, no es así. Esto es puramente profesional. Es una oportunidad increíble. Mi abuela me interrumpió de esa manera particular que sugería que veía mucho más de lo que yo decía. Los Romeros son una familia antigua, poderosa, complicada. Ten cuidado, mi niña. A veces la oportunidad y el peligro tienen la misma cara, pero también su voz se suavizó. A veces el mayor riesgo es no tomar ninguno. Has sido tan cuidadosa durante tanto tiempo, María, tan asustada de ser herida o decepcionada. Quizás sea hora de ser valiente. Después de despedirnos, me senté en mi apartamento mientras el sol se ponía sobre la ciudad, las palabras de mi abuela resonando en mi mente. Sé valiente. Había pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir que había olvidado lo que se sentía al querer algo de verdad, al extender la mano hacia algo más allá de la mera existencia. Carlos Romero me ofrecía la oportunidad de recordar. Si eso lo convertía en una oportunidad o en un peligro, aún estaba por verse. Probablemente, me admití mientras veía las luces comenzar a brillar en el horizonte de Madrid, era ambas cosas. Y quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Momento de reflexión personal. Aquí tengo que hacer una pausa. Mientras cuento esto, me doy cuenta de lo ingenua que era en ese momento. O quizás no ingenua, sino simplemente agotada. ¿De verdad pensé que un hombre como Carlos, con su apellido, su dinero y su mirada intensa, me ofrecía un trabajo puramente profesional? Yoder, no era así. Pero en ese momento, esa posibilidad era tan luminosa, tan opuesta a mi realidad diaria de tazas de café y facturas, que mi cerebro racional se apagó. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Supongo que todos necesitamos que nos rescaten de alguna manera de vez en cuando, ¿no? Y él apareció, con su traje caro y sus tatuajes, como una especie de caballero andante del siglo XXI, ofreciéndome algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Y la verdad es que, en mi barrio, en Sevilla, hubiéramos dicho, a perro flaco no le faltan pulgas. Pero esta era otra ciudad, otra vida, y yo estaba demasiado cansada para huir. Volviendo a lo nuestro,
Las primeras 2 semanas trabajando para Carlos establecieron un ritmo que era a partes iguales estimulante e inquietante. El trabajo de traducción en sí era exigente, pero profundamente satisfactorio. Exactamente el tipo de desafío intelectualmente estimulante que había anhelado. Pasaba mis días inmersa en contratos, propuestas de subvención y catálogos de exposiciones, eligiendo cuidadosamente palabras que honrarían tanto el original español como la audiencia de Madrid. Carlos tenía razón al necesitar a alguien que entendiera el matiz cultural. La mitad de mi trabajo no era traducción en absoluto, sino interpretación, explicando por qué ciertas frases que parecían idénticas en la superficie tenían pesos completamente diferentes dependiendo de los dialectos regionales o el contexto cultural. Pero era el tiempo que pasaba trabajando junto a Carlos lo que me mantenía desequilibrada. No era nada como lo había esperado. Sí, era exigente. Mantenía a todos, incluyéndose a sí mismo, con estándares increíblemente altos. Sí, era seguro de sí mismo hasta el punto de la arrogancia, pero también era divertido de una manera sutil, rápido con observaciones secas que me hacían reír a pesar de mí misma. Era genuinamente apasionado por el proyecto del Centro Cultural, quedándose hasta tarde para revisar planes e investigar posibles artistas. Su entusiasmo era contagioso, y me pedía mi opinión constantemente, no como una formalidad, sino porque realmente valoraba mi perspectiva, incluso cuando no estaba de acuerdo con él, especialmente cuando no estaba de acuerdo con él. De hecho, parecía deleitarse particularmente en nuestras discusiones. Esta sección sobre el programa de residencia, dije una tarde, levantando la vista de mi portátil donde había estado revisando el último borrador. La versión española enfatiza la tradición y la preservación. La versión inglesa enfatiza la innovación y la práctica contemporánea. Esos no son el mismo mensaje, Carlos. Levantó la vista de los planos arquitectónicos que había estado estudiando, con las mangas remangadas como siempre, una mancha de grafito en la mandíbula de donde había estado dibujando modificaciones en el espacio de la galería. Ambos son aspectos importantes de lo que estamos tratando de hacer. Sí, pero no puedes decir cosas diferentes a diferentes audiencias y esperar que funcione. Necesitas decidir cuál es el mensaje real y luego decirlo de manera consistente en ambos idiomas. Me puse de pie y caminé hacia donde estaba sentado, inclinándome sobre su hombro para señalar los párrafos relevantes en mi pantalla. Mira aquí, esencialmente estás prometiendo a las instituciones españolas que serás un custodio de las técnicas tradicionales. Aquí estás prometiendo a los financiadores de aquí que estarás traspasando límites y apoyando el trabajo de vanguardia. Esos son objetivos potencialmente contradictorios. Carlos estudió el texto, su expresión pensativa. Yo era muy consciente de lo cerca que estábamos. Podía oler el tenue aroma de su colonia. Algo caro y sutil, sándalo quizás, con una calidez subyacente que sugería especias. Tienes razón, dijo finalmente. He estado tratando de decirles a todos lo que quieren oír en lugar de ser claro sobre lo que realmente quiero construir. Me miró y tan cerca, pude ver destellos de ámbar en sus ojos oscuros. Entonces, ¿qué quiero realmente? Has estado leyendo estos documentos durante 2 semanas. Probablemente entiendes la visión mejor que yo a estas alturas. Me enderecé, poniendo una distancia necesaria entre nosotros, y consideré la pregunta seriamente. ¿Quieres crear un espacio donde la tradición y la innovación no sean fuerzas opuestas, sino que dialoguen entre sí? Donde los artistas españoles puedan aprender de las perspectivas de aquí y viceversa. Donde la preservación no sea congelar la cultura en ámbar, sino mantenerla viva y relevante. ¿Quieres? Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Quieres construir un puente, no un museo? ¿Te parece bien? Su expresión se había vuelto muy quieta, muy atenta. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo habitual, más áspera en los bordes. Sí, eso es exactamente. ¿Cómo lo supiste? Es de lo que hablas cuando crees que nadie te escucha, dije.
Cuando estás hablando por teléfono con tu arquitecto o revisando propuestas de artistas o dibujando ideas en servilletas durante el almuerzo, nunca hablas de preservación o innovación por separado. Siempre hablas de conexión, de diálogo, de construir puentes. Por un largo momento, Carlos simplemente me miró y tuve la incómoda sensación de que estaba viendo algo que no había querido revelar. Luego sonrió, no su habitual sonrisa encantadora, sino algo más pequeño y más genuino. Gracias por prestar atención, por preocuparte lo suficiente como para prestar atención. Para eso me contrataste, dije, mi tono deliberadamente ligero, tratando de restablecer una distancia profesional. No, dijo en voz baja. Te contraté para traducir documentos. Entender lo que realmente estoy tratando de hacer, ayudarme a verlo con más claridad. Eso es algo completamente distinto. Eso es algo que eliges hacer. Volví a mi escritorio sin responder, mi corazón latiendo un poco demasiado rápido. Momentos como este habían estado ocurriendo con una frecuencia creciente. Momentos en los que los límites profesionales que habíamos mantenido cuidadosamente parecían difuminarse en otra cosa, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar o abordar. Me dije a mí misma que no significaba nada, que la intensidad y las largas horas naturalmente creaban una sensación de intimidad que podía confundirse con algo más profundo, que Carlos probablemente tenía este efecto en todos los que trabajaban estrechamente con él, y que era una tonta al pensar que era de alguna manera especial. Pero luego estaban los otros momentos, las veces en que levantaba la vista de mi trabajo para encontrarlo, observándome con una expresión que no podía leer del todo. La forma en que recordaba detalles de mi vida que solo había mencionado de pasada, que prefería mi espresso con solo un toque de azúcar, que llamaba a mi abuela todos los domingos por la tarde, que no podía trabajar si había demasiado ruido, pero necesitaba algún sonido de fondo o el silencio se volvía opresivo. La forma en que había empezado a traer pasteles de una pastelería andaluza específica de Lavapiés, porque había notado que mis ojos se iluminaban cuando la mencionaba. Pequeñas cosas, cosas consideradas, el tipo de cosas que sugerían que me estaba prestando atención con la misma intensidad concentrada que yo había estado tratando de no prestarle a él. Todo llegó a un punto crítico 3 semanas después de empezar el trabajo, durante nuestro primer evento importante. El centro cultural aún tardaría meses en abrir, pero Carlos había organizado una recepción de presentación para posibles donantes, instituciones asociadas y artistas seleccionados. Se celebró en uno de los hoteles de la familia Romero, una propiedad boutique en el barrio de Las Letras que había sido recientemente renovada con un estilo que lograba honrar la arquitectura del edificio del siglo XIX sin dejar de sentirse absolutamente contemporáneo. Me habían pedido que asistiera como traductora de Carlos para la noche, facilitando conversaciones con los invitados españoles y ayudando a asegurar que nada se perdiera en la traducción durante las presentaciones. Me compré un vestido nuevo para la ocasión, gastando más de lo que debería con mi primer sueldo. Era negro, elegante, con un escote que era profesional, pero que sugería que poseía clavículas y una figura digna de ser notada. Me dejé el pelo suelto por una vez, cayendo en ondas oscuras sobre mis hombros, y me maquillé con cuidado. Cuando llegué al hotel, me sentí nerviosa de una manera que no tenía nada que ver con las responsabilidades del trabajo de la noche. Carlos estaba en el vestíbulo hablando con el gerente del hotel cuando entré. Levantó la vista al acercarme, y lo que sea que estuviera diciendo, murió a mitad de frase. Sus ojos recorrieron mi cuerpo rápidamente antes de volver a mi rostro con una intensidad que hizo que mi piel se calentara. María, ¿estás? Hizo una pausa, pareciendo buscar la palabra adecuada en español o en inglés, y no encontrando ninguna de las dos lenguas suficiente. Ese vestido va a hacer que me sea muy difícil concentrarme en los negocios esta noche. Lo dijo ligeramente, casi como una broma, pero había algo debajo de las palabras que se sentía más pesado, más real. Gracias, logré decir, mi voz afortunadamente firme. Tú también te arreglas bien.
Eso era un eufemismo. Carlos con un traje formal era casi injustamente atractivo. La chaqueta estaba perfectamente adaptada a sus anchos hombros. La camisa blanca impoluta, un marcado contraste con su piel morena. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás como de costumbre, y la cadena de oro en su cuello atrapaba la luz. Pero era la forma en que se comportaba, la confianza absoluta mezclada con algo que parecía casi anticipación, lo que lo hacía verdaderamente irresistible. La noche transcurrió sin problemas. Caí en el papel familiar de intérprete, facilitando conversaciones entre representantes españoles y donantes de aquí, explicando referencias culturales y contexto cuando era necesario. Vi a Carlos moverse por la sala con facilidad practicada, viendo nuevas dimensiones en él en este contexto. Era encantador, sin duda, pero había una sustancia genuina debajo del encanto. Habló sobre el proyecto del Centro Cultural con verdadera pasión, y cuando la gente hacía preguntas, sus respuestas revelaban un conocimiento profundo y un pensamiento cuidadoso. A mitad de la noche, durante una presentación sobre el programa de residencia, uno de los ministros de Cultura españoles hizo un comentario en un rápido dialecto andaluz, algo sobre la esperanza de que el proyecto respetara los métodos tradicionales en lugar de diluirlos con las prioridades comerciales. Fue entregado como una preocupación educada, pero había un filo debajo, una prueba para ver cómo respondería Carlos. Antes de que yo pudiera traducir, Carlos respondió directamente en español, su acento impecable, su elección de palabras perfecta. Reconoció la preocupación, habló elocuentemente sobre la importancia de preservar las técnicas auténticas, y luego, y esta fue la parte brillante, se defendió suavemente, argumentando que la cultura siempre había evolucionado a través del intercambio y el diálogo, que los maestros del Renacimiento español habían sido influenciados por artistas de toda Europa y más allá, que la tradición no era un punto fijo, sino una conversación viva entre el pasado y el presente. El ministro pareció impresionado y ligeramente reprendido. Varios otros invitados españoles asintieron con aprobación. Sentí una oleada de algo que definitivamente no era atracción. Absolutamente no orgullo, porque eso sugeriría que estaba emocionalmente involucrada en el éxito de Carlos, lo cual ciertamente no era cierto. No me necesitaste para traducir eso, le murmuré cuando tuvimos un momento a solas junto a la barra. No, asintió, aceptando una copa de cava del camarero. Pero te necesitaba aquí de todos modos. Tú te das cuenta de las cosas. Me haces mejor en esto. Antes de que pudiera analizar lo que eso significaba, nos arrastraron a otra conversación, luego a otra. La noche fluyó a nuestro alrededor en un torbellino de presentaciones y charlas triviales e intercambios culturales cuidadosamente navegados. No fue hasta casi el final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban unos pocos rezagados, que me encontré a solas con Carlos en la terraza de la azotea del hotel, el horizonte de Madrid brillando a nuestro alrededor como una constelación de estrellas terrestres. Creo que fue bien, dije, apoyándome en la barandilla y dejando que el aire fresco de octubre me lavara la cara. Mis pies me estaban matando con los tacones que te habías elegido, pero no me importaba. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años, desafiada, comprometida y útil. Fue perfecto, dijo Carlos, colocándose a mi lado. Por ti. Lo sabes, ¿verdad? Hiciste todo esto posible. Hizo un gesto vago hacia el horizonte, o quizás hacia el hotel debajo de nosotros, o quizás hacia algo más grande. Todo el proyecto, la visión, el futuro que estábamos construyendo juntos. Me volví para mirarlo, impactada por la sinceridad en su voz. Yo solo traduje. Tú hiciste todo el trabajo real. No. Se movió para mirarme directamente y de repente estábamos muy cerca. La estrecha terraza hacía inevitable la proximidad. Tú haces mucho más que traducir. Tú entiendes. Te preocupas. Me haces pensar en las cosas de manera diferente. Tú. Se detuvo, algo complicado cruzando su rostro. Necesito decirte algo y necesito que me dejes decirlo todo antes de que respondas.
Mi corazón de repente se aceleró. Carlos, por favor. Su mano se levantó, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Sé que esto es complicado. Sé que soy tu empleador, y eso lo hace inapropiado y probablemente estúpido, pero tengo que ser honesto porque soy terrible fingiendo, y tú mereces honestidad. Estas últimas 3 semanas trabajando contigo han sido la mejor experiencia profesional de mi vida. Pero no es por eso que espero con ansias ir a la oficina cada mañana. No es por eso que encuentro excusas para traerte café o quedarme hasta tarde revisando documentos que ambos sabemos que ya son perfectos. Lo espero con ansias por ti, porque me desafías y me sorprendes y me haces reír, porque me llamas la atención cuando soy arrogante o tengo poca visión, porque me dijiste cabeza de hierro a la cara y no te inmutaste. Estaba tan cerca ahora que podía contar los hilos individuales de oro en su cadena, podía ver la línea precisa donde se había afeitado esa mañana. Mi cerebro me gritaba que retrocediera, que restableciera los límites, que recordara todas las razones por las que esto era una idea terrible. Pero mi cuerpo, al parecer, había dejado de recibir instrucciones de mi cerebro. No espero que sientas lo mismo, continuó Carlos, su voz más baja ahora, casi íntima. Y juro que esto no afecta tu trabajo. Tu posición está segura independientemente de cómo respondas. Pero necesitaba que supieras que esto hizo un gesto entre nosotros. Lo que siento cuando estoy cerca de ti no es solo respeto profesional, es más que eso. Ha sido más que eso desde el momento en que me dijiste que el alquiler era lo que te trajo a ese restaurante. Desde que me miraste como si fuera un idiota por no entender lo duro que estabas trabajando solo para sobrevivir. Desde que me mostraste que la fuerza no se trata de poder o dinero o reputación. Se trata de levantarse todos los días y hacer lo que hay que hacer, incluso cuando estás agotada y asustada y no sabes cómo vas a pagar las facturas del próximo mes. Mi respiración se volvía cada vez más superficial. Tienes razón, logré decir. Esto es complicado y probablemente estúpido. Lo sé, y es inapropiado dada nuestra relación profesional. Lo sé también. Y debería decirte que dejes de hablar y que nunca vuelvas a mencionar esto. Deberías. Sus ojos escudriñaron mi rostro, esperando. ¿Vas a hacerlo? Lo miré. Realmente lo miré. Al hombre que de alguna manera había visto más allá de mi agotamiento y mis instintos de supervivencia para reconocer a la persona que había sido antes de que Madrid me desgastara, quien me había ofrecido una oportunidad que era exactamente lo que necesitaba cuando más lo necesitaba, quien me traía pasteles de mi tierra y discutía conmigo sobre traducciones y escuchaba cuando le explicaba por qué ciertas palabras importaban, quien me miraba no como si fuera algo para conquistar o consumir, sino como si fuera alguien que valía la pena conocer, valía la pena entender, valía el riesgo. No, me oí decir, no voy a decirte que pares. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue brillante, transformándolo de meramente guapo a absolutamente devastador. No, no, no porque tú no eres la única que es terrible fingiendo. Di un pequeño paso más cerca, atraída por algo más fuerte que la precaución o el sentido común. Me digo a mí misma que eres solo mi empleador, que solo estoy aquí por el trabajo, pero no me quedo hasta tarde revisando documentos perfectos por el trabajo. No paso 20 minutos eligiendo un vestido para esta noche por responsabilidad profesional. No pienso en ti cuando se supone que estoy concentrada en las traducciones. Y definitivamente no quiero hacer esto por un trabajo. ¿Hacer qué?, preguntó, aunque sus ojos se habían vuelto oscuros y atentos, y sabía que entendía exactamente lo que quería decir. Esto, dije, y lo besé. Por un latido, Carlos se quedó completamente inmóvil, como sorprendido, a pesar de todo lo que acabábamos de decir. Luego sus brazos me rodearon, atrayéndome más cerca, y él me estaba besando con una intensidad que me debilitó las rodillas. Su boca estaba cálida y sabía a cava. Sus manos, cuidadosas pero firmes, donde me tocaban la espalda. Se sintió como caer y volar simultáneamente, aterrador y perfecto.
Se sintió como admitir algo que había estado negando durante semanas. Cuando finalmente nos separamos, ambos un poco sin aliento, me encontré sonriendo. Esto es definitivamente una complicación. La mejor de las complicaciones, asintió Carlos, apoyando la frente en la mía. Aunque probablemente debería aclarar algo. Antes, cuando dije que no soy tu empleador, quise decir que no eres mi empleada, María. Eres mi socia en este proyecto y me gustaría que fueras mi socia en otros contextos también, si estás interesada. Estoy interesada, admití, aunque me reservo el derecho de llamarte cabeza de hierro arrogante cada vez que seas imposible. Su risa fue cálida contra mi mejilla. No lo querría de otra manera. Las semanas siguientes existieron en un extraño espacio liminal entre la asociación profesional y algo mucho más personal. En la oficina eran cuidadosos, manteniendo límites apropiados durante las horas de trabajo. Pero después de que todos los demás se habían ido a casa, esos límites se disolvían. Se quedaban hasta tarde la mayoría de las noches, supuestamente para trabajar, pero en realidad para hablar. Largas conversaciones divagantes que cubrían desde poesía española hasta la mejor paella de Madrid, pasando por recuerdos de la infancia y sueños que ninguno de los dos se había atrevido a articular a nadie más. Pedían comida para llevar a medianoche y discutían sobre traducciones y se besaban entre párrafos de revisiones de contratos. Era poco práctico y probablemente desaconsejable, pero también era lo más feliz que había sido María en años. Carlos estaba descubriendo, no era nada parecido a la figura intimidante que había encontrado por primera vez en el restaurante. Sí, podía ser autoritario e intenso en contextos profesionales, pero en privado era sorprendentemente vulnerable. Se preocupaba constantemente por si el proyecto del Centro Cultural realmente honraba la herencia de sus abuelos o era solo otro ejercicio de culpa de ricos y apropiación cultural. Dudaba de sus decisiones y se quedaba despierto por la noche, revisando mentalmente conversaciones en busca de posibles errores. Llevaba el peso de las expectativas familiares con el tipo de presión silenciosa que provenía de generaciones de hombres que habían confundido el amor con el control. Su padre, José, había construido el negocio familiar Romero a partir del pequeño restaurante de su propio padre hasta convertirlo en un imperio de la hostelería. Lo había hecho a través del trabajo duro y las inversiones cuidadosas. Y como Carlos admitió cuidadosamente una noche, a través de relaciones y estructuras de poder apalancadas que existían en las áreas grises entre lo legítimo y otra cosa. Nada criminal exactamente, pero el tipo de conexiones que venían con ciertas expectativas y obligaciones. Carlos había pasado sus 20 años tratando de demostrarse digno del nombre Romero, haciéndose cargo de hoteles con problemas y convirtiéndolos en destinos, ganándose la aprobación de su padre a través de una eficiencia despiadada y una perspicacia para los negocios. Solo recientemente había comenzado a cuestionar si eso era realmente lo que quería, si el éxito medido en márgenes de beneficio era el legado que esperaba dejar. Mi padre cree que estoy malgastando la fundación familiar en proyectos vanidosos, confesó Carlos una noche, con la cabeza en mi regazo mientras estábamos tumbados en el sofá de la oficina después de un día particularmente largo de reuniones. Mis dedos corrían por su cabello en un gesto que se había vuelto automático, reconfortante para ambos. No entiende por qué me preocupo por preservar las tradiciones artesanales o por apoyar a artistas que nunca generarán ingresos significativos. Cree que la cultura es algo que se consume, no algo en lo que se invierte. Pero tú no, observé. Tú crees que la cultura es algo vivo, algo que necesita ser cuidado y protegido y con espacio para crecer. Creo que es lo que nos hace humanos, dijo en voz baja. Creo que mi abuelo, que llegó a Madrid sin nada más que recetas y esperanza, llevaba más riqueza real en sus tradiciones e historias que la que mi padre ha acumulado en décadas de éxito empresarial. Y creo que si perdemos eso, si dejamos que todo se comercialice y se homogenice, perdemos algo esencial de quiénes somos. Eran conversaciones como esta las que me hicieron enamorarme de él, lentamente y luego de golpe. No los grandes gestos o los regalos caros,
Aunque Carlos era ciertamente capaz de ambos, sino los momentos tranquilos en los que bajaba la guardia y me mostraba a la persona debajo del poder. La persona que se preocupaba profundamente, que sentía las cosas intensamente, que se esforzaba tanto por honrar su pasado mientras construía algo significativo para el futuro. Por supuesto, nada existía en el vacío. 5 semanas después de nuestra relación, si es que así se podía llamar, conocí al padre de Carlos, José. No estaba planeado. Yo había estado en la oficina un sábado por la tarde trabajando en una desafiante traducción de un catálogo de exposiciones cuando José Romero llegó sin previo aviso. Escuché voces alzadas desde la oficina privada de Carlos y levanté la vista para ver a un hombre mayor con un traje inmaculado, claramente agitado, gesticulando enfáticamente mientras hablaba rápido español. Las respuestas de Carlos eran más tranquilas, medidas, pero yo podía oír la tensión debajo. Debería haberme ido, darles privacidad, pero algo me mantuvo congelada en mi escritorio, escuchando a pesar de mí misma. Este es exactamente el problema, estaba diciendo José. Estás tan centrado en este proyecto de arte que estás descuidando los negocios de verdad. El hotel de Gran Vía necesita atención. El grupo de restaurantes está en apuros y tú estás aquí jugando a ser curador en lugar de... Estoy construyendo algo que importa, interrumpió Carlos, su voz cortante. Algo que durará más allá de los informes trimestrales de ganancias. ¿Y quién lo va a ver? ¿A quién le van a importar? La voz de José destilaba frustración. Eres un Romero. Construimos nuestro nombre en la hostelería, en el servicio, en dar a la gente lo que quiere, no en forzarles una educación cultural elitista. Quizás ese sea el problema, dijo Carlos, y oí abrirse una puerta. Quizás hemos pasado tanto tiempo dándole a la gente lo que quiere que nos hemos olvidado de preguntar qué necesitan. José salió primero, el rostro enrojecido de ira. Me vio en mi escritorio y se detuvo, su expresión cambiando a cálculo. ¿Y quién es esta? María Serrano, dijo Carlos, apareciendo detrás de su padre, con la mandíbula tensa, los ojos destellando irritación. Es mi socia en el proyecto del Centro Cultural. María, este es mi padre. La palabra socia flotó en el aire con deliberada ambigüedad. La mirada de José me recorrió una vez, evaluándome, y luché contra el impulso de encogerme bajo el escrutinio. Era un hombre acostumbrado a evaluar a las personas como activos, determinando su valor y utilidad potencial con una eficiencia despiadada. Serrano, repitió. Andaluza, mis abuelos emigraron de Sevilla, dije, manteniendo mi voz firme y profesional. Me puse de pie, extendiendo la mano. Es un placer conocerle, señor Romero. Me estrechó la mano brevemente, su agarre firme e impersonal. ¿Y qué hace exactamente una socia en este proyecto? Traducción principalmente, dije antes de que Carlos pudiera responder. Documentos, correspondencia, consultoría cultural, todo lo que requiera tender puentes entre las perspectivas española y de aquí. Lo miré directamente a los ojos, negándome a intimidarme. Su hijo está construyendo algo notable. Yo solo le ayudo a comunicarlo con claridad. La expresión de José sugería que encontraba esta respuesta marginalmente aceptable, aunque apenas impresionante. Bueno, mucha suerte con eso. Se volvió hacia Carlos. Hablaremos el lunes sobre la situación de Gran Vía. No ignores mis llamadas. Luego se fue, dejando tras de sí una estela de colonia cara y desaprobación. En el silencio que siguió, Carlos y yo nos miramos. Lo siento, dijo finalmente. Era tu padre. Terminé. ¿Quién claramente tiene opiniones sobre cómo deberías estar empleando tu tiempo? Tiene opiniones sobre todo. Carlos se acercó a donde yo estaba y me atrajo a sus brazos, apoyando la barbilla en mi cabeza. No se equivoca en algunas cosas. He descuidado otros asuntos de negocios. Pero no puedo... Se interrumpió, la frustración evidente en la tensión de su cuerpo. No puedo seguir viviendo la vida que él planeó para mí. Lo he intentado durante años. Lo intenté y fui miserable. Entonces no lo hagas, dije simplemente,
echándome hacia atrás para mirarlo. Construye lo que quieras construir. Tu padre se adaptará o no. Pero de cualquier manera, no puedes vivir tu vida tratando de ganarte una aprobación que nunca vas a recibir. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, preguntó, un atisbo de su humor habitual regresando. Siempre he sido sabia. Tú simplemente estabas demasiado intimidado por mi brillantez para darte cuenta. Se rió y me besó, y la tensión de la tarde se disolvió gradualmente en una conversación más fácil, y finalmente en una cena en un pequeño restaurante español en el centro, donde nos sentamos en la esquina del fondo y hablamos hasta el cierre. Pero no pude quitarme del todo el recuerdo de la mirada evaluadora de José, la sensación de que había sido evaluada y encontrada deficiente. Entendía ahora, de una manera que no había entendido antes, lo que le costaba a Carlos elegir su propio camino. No solo estaba construyendo una galería, se estaba reconstruyendo a sí mismo, creando una identidad separada de las expectativas familiares y las obligaciones heredadas. Y yo era parte de esa reconstrucción. El conocimiento era a la vez emocionante y aterrador. La situación llegó a un punto crítico 2 semanas después, durante el primer gran hito en el proyecto de la galería. Habían conseguido una importante subvención del Ministerio de Cultura de España, condicionada a la aprobación de la programación educativa. Yo había pasado semanas perfeccionando las propuestas, trabajando estrechamente con un comité asesor de académicos y artistas españoles para garantizar que la programación cumpliera los rigurosos estándares del ministerio. Cuando llegó la aprobación, representó no solo financiación, sino validación. Prueba de que lo que estábamos construyendo tenía un valor cultural real más allá de la inversión personal de Carlos. Esa noche lo celebramos con cava en la oficina, solo nosotros dos, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Carlos estaba eufórico de alivio y emoción, más desinhibido de lo que yo lo había visto nunca. Lo hicimos. No dejaba de repetir como si no pudiera creerlo. Realmente lo hicimos. Lo hiciste tú, corregí. Esta fue tu visión. Yo solo te ayudé a traducirla. No. Me atrajo hacia él, sus ojos serios a pesar del calor del cava en sus mejillas. Hiciste mucho más que traducir. Me ayudaste a entender lo que estaba tratando de decir. Lo hiciste mejor, más claro, más honesto. Tú... Hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras adecuadas. Me haces mejor en todo. No sé cómo hice nada de esto antes de ti. Había algo en su voz, un peso detrás de las palabras que me cortó la respiración. Habíamos tenido cuidado de no ponerle etiquetas a lo que éramos, de mantener las cosas ligeras e indefinidas. Pero allí de pie en la oficina vacía con la aprobación de la subvención sobre la mesa y Carlos mirándome como si yo fuera la razón por la que la ciudad seguía girando, sentí que la distancia cuidadosa que había mantenido comenzaba a desmoronarse. «Te quiero», dijo Carlos. Las palabras salieron apresuradas y ligeramente nerviosas, como si las hubiera estado reprimiendo durante un tiempo y simplemente se hubieran escapado. Sé que es rápido y sé que esto es complicado, pero necesito que lo sepas. Te quiero, María. No solo por lo que haces por el proyecto, sino por quién eres, por la forma en que discutes conmigo, por la forma en que dices mi nombre cuando estás exasperada, por la forma en que bebes espresso como si fuera sagrado, por la forma en que nunca me dejas ser menos que honesto. Lo amo todo. Te quiero. Lo miré fijamente, mi mente acelerada. Esto era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado de todo. Debía calmar esto, establecer límites, protegerme de la inevitable decepción. Debía recordar que ya lo había visto antes. Hombres que confundían la intensidad con el amor, que confundían la emoción de algo nuevo con un compromiso duradero. Debía ser cuidadosa, pero allí de pie con los brazos de Carlos a mi alrededor y su corazón prácticamente visible en sus ojos, no quería ser cuidadosa. Quería ser valiente, como me había dicho mi abuela. Quería caer con alguien que realmente pudiera atraparme en lugar de dejarme caer sola. «Yo también te quiero», susurré, cabeza de hierro arrogante. Su risa fue alegre y aliviada, y luego me estaba besando con una intensidad que hizo desaparecer el mundo entero.
Hicimos el amor allí mismo en la oficina, en el sofá donde habíamos pasado innumerables tardes hablando, rodeados de planos y borradores de traducción y toda la evidencia de lo que habíamos construido juntos. Se sintió como una declaración, no solo de amor, sino de compromiso con cualquier cosa complicada e imperfecta que estuviéramos creando juntos. Después, tumbados abrazados con la ciudad zumbando debajo de nosotros, Carlos trazó patrones en mi hombro desnudo. «Ven a vivir conmigo», dijo en voz baja. «Sé que es demasiado pronto para decir cosas así, pero lo digo de todos modos. Quiero despertarme contigo. Quiero volver a casa contigo. Lo quiero todo». Mi primer instinto fue negarme, insistir en que fuéramos despacio, mantener espacios separados, mantener alguna parte de mí protegida por si acaso. Pero esa era la vieja María la que hablaba, la mujer que había sido derribada por demasiadas decepciones, que había aprendido a esperar lo peor porque lo peor siempre la encontraba. Esta María, la que Carlos me había ayudado a redescubrir, quería cosas diferentes. Quería riesgo, esperanza y posibilidad. Lo quería a él. «Sí», dije, «pero me quedo con mi apartamento 6 meses por si acaso». «¿Por si acaso qué?» «Por si acaso te cansas de que use todo el agua caliente y deje libros por todas partes y maldiga en andaluz cuando estoy frustrada». Me acercó más. «Eso nunca va a pasar». 6 meses después, aquí estoy, en el apartamento de Carlos, nuestro apartamento, preparándome para la inauguración de la exposición principal del Centro Cultural. Es un loft precioso en Lavapiés, con techos altísimos y vistas al río, lleno de arte y libros, y el tipo de detalles pensados que revelan a dos personas aprendiendo a compartir una vida. «Estás preciosa», dijo Carlos, apareciendo en la puerta del baño. Ya está vestido, con un traje negro que lo hace lucir criminalmente atractivo. Su cabello peinado de esa manera perfecta y ligeramente despeinada que sugiere una elegancia sin esfuerzo. La cadena de oro en su cuello atrapa la luz. Las mangas de su camisa ya están remangadas para revelar sus antebrazos y esos tatuajes que he recorrido con mis dedos incontables veces. Aunque no soy objetivo. «Eres muy poco objetivo», asentí, alisando el vestido rojo que elegí para esta noche. Era más atrevido de lo habitual, el color vibrante y seguro. Hace 6 meses no habría usado algo que llamara tanto la atención, pero hace 6 meses era una persona diferente, o más bien una versión disminuida de mí misma. Carlos me había ayudado a recordar que me estaba permitido ocupar espacio, ser vista, estar orgullosa de lo que había logrado. «¿Crees que vendrá tu padre?» La expresión de Carlos parpadeó con algo complicado. Su relación con José seguía tensa. El viejo Romero nunca había aprobado explícitamente el centro cultural, aunque había dejado de socavarlo activamente. Y nunca había llegado a cogerme cariño del todo, aunque había aprendido a tratarme con una fría cortesía profesional. Dijo que lo intentaría, pero está en Sevilla por una reunión de negocios. Se encogió de hombros, tratando de proyectar una indiferencia que no sonaba del todo cierta. «De cualquier manera, esta noche va a ser increíble. Hemos hecho algo realmente especial, María». «Tú has hecho algo especial», corregí, moviéndome para arreglarle el cuello innecesariamente, solo queriendo una excusa para tocarlo. Yo solo ayudé con las palabras. «Sigues diciendo eso y sigues equivocándote». Me tomó las manos entre las suyas, sus ojos oscuros intensos en mi rostro. «Todo este proyecto existe porque entendiste lo que yo intentaba decir antes de que pudiera articularlo yo mismo. Tomaste la conciencia culpable de un tipo rico y me ayudaste a convertirla en algo significativo. Me hiciste creer que podía construir algo que honrara mi herencia sin estar atrapado por ella. Tú», hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, «cambiaste mi vida, María, de todas las formas posibles». Lo besé suavemente, saboreando el calor familiar de su boca, sintiendo el familiar aleteo en mi pecho que aún no se había desvanecido. Nos cambiamos la vida mutuamente. Así es como funciona esto. La inauguración de la exposición fue espectacular.
La galería estaba llena de coleccionistas, críticos, artistas, funcionarios culturales y miembros curiosos del público. Pasé la noche en mi elemento, traduciendo conversaciones, facilitando presentaciones, viendo cómo se formaban conexiones entre personas que habían abordado la exposición desde perspectivas muy diferentes. Vi a Carlos al otro lado de la sala, completamente en su elemento también, discutiendo técnicas artísticas con un pintor de Granada, mientras encantaba simultáneamente a un escéptico crítico de El País. Me miró a los ojos y sonrió. Esa sonrisa particular que era solo para mí, la que decía, esto lo hicimos juntos. A mitad de la noche, me encontré sola por un momento frente a mi pieza favorita de la exposición, una instalación colaborativa de un ceramista sevillano y una escultora de Madrid. La obra exploraba temas de fragmentación y reconstrucción, utilizando fragmentos de cerámica rota reensamblados en nuevas formas que honraban sus orígenes tradicionales, mientras creaban algo completamente contemporáneo. Era, pensé, una metáfora perfecta de lo que Carlos y yo habíamos construido juntos, tomando piezas de herencia, historia y pérdida, y ensamblándolas en algo nuevo y completo. Un trabajo impresionante, dijo una voz a mi lado, y me giré para encontrar a José Romero, estudiando la instalación con una expresión difícil de leer. No me había dado cuenta de que había venido después de todo. Mi hijo me dice que usted estuvo muy involucrada en la selección de las piezas para esta exposición. Ayudé a conectar artistas, dije con cuidado, siempre un poco en guardia cerca del padre de Carlos. Pero la visión era de Carlos, el espacio en sí, la filosofía de programación, todo eso vino de él. José siguió estudiando la instalación de cerámica. Sabes, no entendía lo que intentaba hacer aquí. Pensé que era un derroche, poco práctico, un hobby de hombre rico y egocéntrico. Se volvió para mirarme directamente. Me equivoqué. Esto es, hizo un gesto hacia la galería abarrotada, las conversaciones animadas, la clara evidencia de un compromiso cultural genuino. Esto es algo real, algo que importa. Mi hijo hizo esto con tu ayuda. Probablemente fue lo más cercano a una aprobación que yo le había oído nunca. Él es increíblemente talentoso, dije en voz baja, y se preocupa profundamente por honrar la herencia de su familia mientras construye algo nuevo. Eso no es fácil. Requiere coraje. Requiere a alguien que crea en él, corrigió José. Alguien que vea más allá del nombre de la familia y el negocio familiar y las expectativas familiares, a la persona que hay debajo. Mi esposa solía hacer eso por mí antes de que falleciera. Había olvidado cómo era. Hizo una pausa y por un momento su expresión se suavizó en algo casi vulnerable. Cuida de él, María. Mi hijo, mi hijo es más fuerte de lo que le daba crédito, pero también es más frágil de lo que aparenta. Necesita a alguien que entienda ambas cosas. Antes de que pudiera responder, José se había alejado, dejándome de pie sola con un nudo en la garganta. Al otro lado de la sala, vi a Carlos buscándome entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se iluminó con tanta alegría pura que sentí que mi propio corazón se expandía para acomodar el sentimiento. Me abrí paso entre la gente para llegar a él, e inmediatamente me atrajo hacia sí, rodeando mi cintura con su brazo. Ahí estás, me susurró contra el pelo. Te estaba buscando. Estaba hablando con tu padre, dije, todavía procesando la breve conversación. Creo que acaba de darnos su bendición. Algo así. Carlos se echó hacia atrás para mirarme, la sorpresa evidente en su rostro. ¿En serio? ¿Qué dijo? Que eres más fuerte y más frágil de lo que creía. ¿Que necesitas a alguien que entienda ambas cosas? Le tendí la mano para tocar su rostro, sintiendo el familiar roce de la barba de la tarde contra mi palma. Tienes razón, ¿sabes? Actúas con mucha confianza, pero en el fondo te preocupa constantemente si estás haciendo lo suficiente, si eres suficiente, si honras el pasado mientras construyes el futuro. Es agotador verte cargar con todo ese peso. Ya no lo cargo solo, dijo Carlos, cubriendo mi mano con la suya.
Eso es lo que no pareces entender, María. Antes de ti, estaba haciendo todo esto solo, tomando decisiones de forma aislada, dudando de todo, tratando de demostrar algo a personas a las que no les importaba lo que realmente intentaba construir. Pero contigo, hice una pausa y lo vi reunir el valor para algo. Contigo, todo tiene sentido. No eres solo mi traductora o mi socia en el centro cultural. Eres mi socia en la vida. Eres la persona que me hace creer que puedo ser tanto un Romero como yo mismo. Tú eres... Dejó de hablar y de repente se arrodilló allí mismo, en medio de la galería abarrotada, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Las conversaciones a nuestro alrededor se silenciaron gradualmente a medida que la gente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Sentí que se me cortaba la respiración, mi mano voló a mi boca en estado de shock. María Serrano, dijo Carlos, su voz resonando por la galería repentinamente en silencio. Entraste en mi vida maldiciéndome en andaluz, y supe inmediatamente que ibas a cambiarlo todo. Me desafías y me apoyas y me llamas la atención cuando soy un idiota arrogante. Me hiciste querer construir algo significativo en lugar de algo simplemente rentable. Me enseñaste que honrar la herencia no significa estar atrapado por ella. Me mostraste lo que significa ser verdaderamente valiente, no sin miedo, sino con miedo y haciéndolo de todos modos. Te quiero más de lo que creí posible amar a otra persona. Te casarías conmigo y pasarías el resto de tu vida discutiendo conmigo en varios idiomas. Miré hacia abajo, a este hombre que de alguna manera había visto más allá de mi agotamiento y mis defensas para reconocer a la persona que tanto me había esforzado por seguir siendo. A este hombre que me había ofrecido no solo un trabajo, sino un propósito. No solo seguridad, sino una sociedad. A este hombre que amaba mi temperamento y mi intensidad y mi costumbre de maldecir en andaluz cuando estaba frustrada. Pensé en el consejo de mi abuela de hacía 6 meses. A veces el mayor riesgo es no tomar ninguno. Sí, dije, mi voz temblorosa de emoción, pero clara y segura. Sí, tú, hombre arrogante, maravilloso, imposible. Sí. La galería estalló en aplausos mientras Carlos se ponía de pie y deslizaba el anillo, una sencilla alianza con un solo diamante perfecto en mi dedo. Luego me besó con tanta ternura que sentí que las lágrimas se deslizaban por mis mejillas. Cuando finalmente nos separamos, yo me reía y lloraba a la vez. Me propusiste matrimonio delante de toda esta gente, dije, mitad exasperada, mitad encantada. ¿No podías haber esperado un momento privado? Quería que todos lo vieran, dijo Carlos sonriendo. Quería testigos. Quería que el mundo entero supiera que María Serrano, que una vez me llamó cabeza de hierro arrogante, y lo decía en serio, aceptó pasar su vida conmigo. Esa es la clase de milagro que necesita ser documentado. Eres ridículo, dije, pero sonreía a través de mis lágrimas. Me quieres de todos modos. Desafortunadamente, sí, lo hago. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de felicitaciones, brindis con champán y conversaciones encantadas. En un momento, vi a José, de pie al borde de la multitud, y me sorprendió verlo sonreír, realmente sonreír mientras veía a su hijo celebrar. Me miró a los ojos y levantó su copa en un pequeño saludo. Reconocimiento y aprobación, finalmente dados libremente. Ahora, mientras la noche llega a su fin y los invitados se marchan gradualmente, me encuentro de nuevo frente a la instalación de cerámica con Carlos a mi lado. Su brazo alrededor de mi cintura, el peso desconocido del anillo de compromiso en mi dedo. Lo hicimos, dije suavemente. Construimos algo hermoso. Estamos construyendo algo hermoso, corrigió Carlos. Esto es solo el principio, la galería, el matrimonio, la vida. Todo está empezando y no puedo esperar a ver qué creamos juntos. Me apoyé en él sintiendo el calor sólido de su cuerpo, aspirando su familiar aroma. Hace 6 meses había estado agotada y derrotada, sirviendo vino a clientes indiferentes y apenas sobreviviendo. Ahora estoy de pie en una galería que ayudé a construir, llevando un anillo de compromiso de un hombre al que amo profundamente, rodeada de pruebas de que cosas hermosas pueden surgir de piezas rotas
si estás dispuesta a hacer el trabajo de reensamblarlas. Dilo una vez más, susurró Carlos contra mi cabello, para la buena suerte. Me reí sabiendo exactamente lo que quería decir. Me eché hacia atrás lo suficiente como para mirarlo a los ojos, canalizando cada gramo de afecto exasperado que sentía, y dije claramente en andaluz, cabeza de hierro arrogante. La sonrisa de Carlos fue brillante. Esa es mi chica. Ahora, vámonos a casa. Y así lo hicimos. A casa, a nuestro apartamento compartido, a nuestras vidas entrelazadas, a nuestro futuro complicado, imperfecto y absolutamente perfecto. Aquella primera noche lo maldije en voz baja, y él sonrió y me dijo que lo repitiera, pero mirándole. Desde entonces me he pasado los meses mirándole de verdad, y encontrando a alguien que vale cada riesgo, cada vulnerabilidad, cada elección valiente. A veces el amor no se anuncia con trompetas y garantías. A veces llega disfrazado de irritación e insulto y solo revela su verdadera naturaleza lentamente, en momentos robados y trabajo compartido, y en la gradual comprensión de que has encontrado a alguien que te hace querer ser la versión más completa de ti misma. A veces el hombre al que maldices en andaluz resulta ser el hombre que te ayudará a recordar cómo volver a soñar. Y eso pensé, mientras caminábamos de la mano por las calles de Madrid hacia casa, era el mejor tipo de final inesperado, que en realidad no era más que otra forma de decir principio.